nuestras diferencias. Juan 21 del 20 al 23 en la Nueva Versión Internacional dice: al volverse, Pedro vio que lo seguía al discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Jesús dijo: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Basta con que tú salgas a un centro comercial y te des cuenta que tan distintos somos unos de otros. Basta con que escuches la frase que cada cabeza es un mundo. Todos somos distintos, todos somos diferentes y todos somos útiles. Y es algo que a veces olvidamos. Y nuestras diferencias se vuelven riñas, se vuelven pleitos, se vuelven distanciamientos, cuando nuestras diferencias nos deberían de hacer más fuerte. Y eso es algo que no comprendemos cuando leemos el Evangelio. Si te das cuenta, Jesús llamó a 12 discípulos totalmente diferentes. No se rodeó solo de ciertas personas. No, Él llamó a los discípulos que eran tan distintos entre sí. Y en estos pasajes que leímos, encontramos a 2 que eran totalmente diferentes: a Juan y a Pedro. Pedro, impulsivo, con un carácter explosivo, guerrero, mientras que tenemos a Juan, el dulce, el amoroso, el que todo lo soluciona por medio de un discurso sensibilizado, si lo quieres ver así. Y por eso es que Pedro, cuando mira que él los está siguiendo, pregunta: Señor, ¿y este qué? 3 años había recorrido con Jesucristo y no había aprendido a apreciar nuestras diferencias o las diferencias entre ellos. Por eso es que el Señor le dice: ¿y a ti qué? Tú sígueme. Como quien dice: ¿qué te importa? Si yo lo escogí a él, es por las características que él tiene. ¿A ti qué? Porque a ti te escogí por las características que tú tienes. Y después se le suma Pablo. Imagínate, se suma Pablo a los discípulos y tienen un conflicto, porque Pablo predicaba de una manera hacia ciertas personas y Pedro de otra hacia ciertas personas. Y cada uno tenía su punto de vista diferente porque sus vidas eran totalmente distintas. Uno se ganaba la vida pescando, viviendo con olor a pescado todo el tiempo, desvelándose, lavando las redes cuando no le iba bien, y otro vivía educado a los pies de Gamaliel. Era un erudito en la ley. El otro era totalmente ajeno. ¿Te das cuenta cómo el Señor usó todas las diferencias para abarcar una amplia gama de talento, de caracteres, de sentimientos para ser usados con su propósito? Y eso es algo que no hemos aprendido como iglesia. Es algo que no hemos aprendido como cristianos. Siempre criticamos a otros. Siempre estamos viendo qué le falta al otro. Nunca vemos qué nos falta a nosotros. Pedro nunca dijo: ay, Señor, ¿por qué me escoges a mí si yo le corté la oreja a Malco? No dice eso. Pedro estaba juzgando a Juan porque le parecía muy amoroso. ¿Te das cuenta? Nosotros regularmente señalamos las diferencias de los demás y no nos damos cuenta que nosotros también somos totalmente diferentes y que, como dice ese refrán, no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero el Señor nos hizo con ciertos temperamentos, con cierto carácter, para serle útil a su propósito. Hablaba con mi esposa esta semana y yo le decía: a mí me cuesta mucho, pero entiendo el propósito de Dios en cada iglesia, con cada tipo de predicador, con cada tipo de pastor. Lo entiendo, porque algunos llegarán a cierto tipo de personas y otros a otro tipo de personas. Entonces debemos de aprender a disfrutar de nuestras diferencias, no a ser confrontados y provocar problema con nuestras diferencias. Aplaudamos que no todos somos iguales, qué horrible sería, ¿verdad? Somos totalmente diferentes y no hemos entendido que esas diferencias provocan conflictos en nosotros a causa de que el enemigo quiere destruirnos. ¿No me crees? Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Jesús se los explicó y ya cuando él había resucitado tiene ese problema con Pedro. Interesante, ¿verdad? O sea, ya se los había advertido. Les había dicho que no dieran cabida a esas divisiones porque no iban a mantenerse en pie.
Mira si el Señor no es sabio. Interesante. Pero los discípulos no prestaban atención. Como muchos de los cristianos hoy en día no prestamos atención. No nos damos cuenta que debemos de aplaudir nuestras diferencias. Que habrán cosas, habrán situaciones y habrán momentos en los cuales vamos a tener nuestras discrepancias, pero hablándolo podemos solucionarlo. No podemos permitir que el enemigo nos engañe, queriendo modificar a unos y a otros para que a mí me caigan bien. Porque ¿quién dice que si a ti te cae bien alguien, a otra persona, esa misma persona le caiga bien? Tal vez a otra persona, esa persona le cae mal. Es más, tal vez tú les caes mal, pero no te lo dicen. ¿Te das cuenta? Entonces, aprendamos de nuestras diferencias y hagámonos fuertes, porque lo que te falta a ti lo tiene otro y lo que le falta al otro lo tienes tú. Somos un equipo a nivel cristiano. Dejemos de juzgar a nuestros hermanos, dejemos de estar batallando en nosotros, pero sobre todo dejemos de estar oyendo al enemigo, que al final solo quiere dividir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Pelean dos hermanos, ¿por qué? Porque son tan diferentes, en lugar de apreciarse por esa diferencia. ¿Te das cuenta? Yo tengo 2 hijos y son totalmente diferentes, los dos. Uno tiene un temperamento, la otra otro, uno tiene un carácter, la otra otro, y así sucesivamente, pero se complementan perfectamente. Ellos han aprendido que en sus diferencias pueden hacerse fuertes. Cuando ella necesita algo, él está dispuesto, y cuando él necesita algo, ella está dispuesta. Y así deberíamos de ser, dejar de ser tan autosuficientes y comenzar a comprender que no lo podemos hacer todo nosotros solos. Necesitamos ayuda, siempre se necesita ayuda, pero diferente clase de ayuda, porque somos diferentes y porque tenemos esas diferencias que, unidos al propósito de Dios, nos hacen más fuertes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender que esas diferencias nos hacen más fuertes, porque somos parte de un equipo, porque somos útiles a tu propósito, tal como tú nos creaste. Permite que podamos apreciar a las personas de la misma manera que tú los ves a ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.